ir. Hola, buenas tardes. Somos el equipo 3. El día de hoy vamos a presentar el Instituto Nocturno Educativo, el caso que nos tocó, y nuestro equipo se conforma de Monse, Catherine, Aarón y Santiago Chevaile. Lo que vamos a ver en esta presentación es el antecedentes de la empresa, acta de constitución, estructura de desglose, diagrama de red, cronograma del proyecto, plan de aseguramiento, presupuesto de recursos, planificación de recursos, plan de administración, plan de gestión de comunicaciones y plan de adquisiciones. Los antecedentes. Bueno, primero que nada, la empresa detecta una población de adultos trabajadores mayores de 18 años que desea concluir su bachillerato tecnológico, pero no cuenta con opciones educativas nocturnas en su zona, por lo cual surge la idea y solo existen alrededor de 800 plazas disponibles, lo que genera una demanda insatisfecha que limita el crecimiento laboral y académico de la comunidad. Se identifica que le falta infraestructura especializada y la ausencia de modelos educativos. Y a partir de este análisis, la empresa propone crear un instituto nocturno de bachillerato, que fue el caso que nos tocó, en el cual se basa en crear una empresa, un bachillerato nocturno para estas personas. El acta de constitución, ¿qué es? Es lo que autoriza la existencia de un proyecto de autoridad. Incluye información de alto nivel. Toda modificación de alcance tiene impacto en los costos. Se debe contar con el documento en todo negocio. Esto lo sacamos del libro que se nos dio en clase, como qué problemas o necesidades de requerimientos dan origen al proyecto. Pues como lo mencioné anteriormente, consiste en la creación de una escuela nocturna de bachillerato para estas personas mayores para que puedan concluir con su universidad y cuál es el objetivo, pues es establecer un instituto de bachillerato, como ya mencioné, en informática con un plazo máximo de 8 meses y que pueda estar un 80% de su capacidad durante el primer año. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, esto más del 20% en acceso educativo, empleabilidad de adultos trabajadores. Proyecta con un valor presente de 4.850.000 pesos. La TIR es de 28.5, ser financieramente viable, reducción de demandas insatisfechas de estas personas, impulso económico local. Eso es muy importante en el proyecto y qué suposiciones y restricciones se presentan es pues la inversión requerida, ¿no? Siempre es un limitante económico contar con una primera de 10 millones del presupuesto, 12 profesores, una buena accesibilidad, un cronograma de 8 meses, que son 6 de obra y 2 de equipamiento, una construcción que debe estar bien y la infraestructura que debe cumplir con las normas de la SEP. ¿Cuáles son los riesgos y soluciones del proyecto? Pues bueno, las políticas de la SEP siempre son un riesgo, ya que pueden ir cambiando mes con mes. La demanda insatisfecha por límite actual de 800 plazas, iniciar con 150 alumnos en lugar de 300, asegurando viabilidad. La ubicación es un riesgo en poca expansión o saturación industrial en una zona con menor saturación. Este, la dependencia del financiamiento, ya que es 40% propio y 60% manobras, esto busca que el inversionista cada vez pueda reducir dependencias del crédito y diversificar el financiamiento. Bueno, Bueno, aquí primero los tenemos, recursos los dividimos en una cantidad de 10 recursos, que es lo que propone el caso, que es entre terreno y la cantidad del costo estimado, y nos vamos desglosando entre terreno, construcciones, equipamiento tecnológico, mobiliario, con su costo ahí al lado, y también los otros 5, que es los gastos de los operativos, capital de trabajo, personal docente, intendencia, personal administrativo y finalmente las licencias del software. luego identificamos la parte de los stakeholders, identificamos 6 stakeholders principales que son Abraham Hernández, la SEP, los alumnos, Manobras, los maestros y las empresas locales. Lo que hicimos fue analizar tanto los beneficios tangibles como intangibles. Luego en esta parte tenemos el EDT o WBS, que esta herramienta básicamente consta en dividir los entregables de un proyecto para poder tenerlo en componentes más pequeños y que sea mucho más fácil de manejar. Toda esta definición y como planteamos el EDT, pues fue basado en el PMBOK que nos compartieron en la clase
Y aquí en este slide presentamos cómo realizamos el EDT o el WS en base al proyecto de Instituto Nocturno Tecnológico e incluso se puede ver cómo hay ciertas actividades o entregables que dependen uno de otro y están conectados. Después tenemos la parte del diagrama de red. Aquí definimos según el PMBOK, que pues, nos va a ayudar a visualizar las diferencias y dependencias entre las actividades, que es algo esencial para identificar los cuellos de botella y también para cuando tenemos un proyecto que depende de una persona para terminar y otra persona para avanzar. Aquí tenemos la demostración de cómo hicimos la parte del diagrama de red para nuestro proyecto. Lo dividimos acá en tres slides, en tres secciones porque está bastante grande y como pueden ver, cada actividad va avanzando, se ven las dependencias de cada una, los stakeholders, por ejemplo, van obras y tenemos el inicio y el fin del proyecto. Por la parte del cronograma, de igual manera sacamos toda esta información basándonos en el libro que se nos proporcionó en clase. Bueno, principalmente, ¿qué es el diagrama? Bueno, ayuda a establecer las políticas, procedimientos y documentación necesaria para poder planificar, desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. De igual manera, proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma en el proyecto a lo largo del mismo. De igual manera, aquí podemos mostrar, nosotros utilizamos la plantilla de Grant, que para nosotros como equipo pensamos que era la mejor manera de demostrar cada uno de los días específicos dependiendo de las actividades. Del lado izquierdo podemos notar el número de la actividad, el nombre de la actividad, la fecha de inicio, fecha de término y los números de días que conllevará esa actividad. Y de igual manera podemos notar que ciertas fases tienen como diferentes colores, lo cual significan lo que llevaría o lo que se tomaría en el proyecto en un periodo pues, de tiempo. Y la ruta crítica, todo esto va relacionado, ya que la ruta crítica se parece mucho al diagrama de red, solamente que incluye los números de días, y esta se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del cronograma. Esto para saber cómo se relacionan entre todas las actividades del proyecto. Y también tenemos el plan de aseguramiento de calidad del proyecto. Aquí principalmente nos enfocamos en las últimas actividades del proyecto. También pusimos acciones de aseguramiento de control de calidad, el responsable y la evidencia documental. En las acciones de aseguramiento pusimos pues actividades que se llevarían a cabo pues para poner bien esta calidad del proyecto. Y algunas son prueba de funcionamiento, auditoría interna, monitoreo semanal, inspección final de 160 más pues simulacro de clases de cómo se llevaría el proyecto. Luego vamos con uno de los mayores determinantes para lo que vienen siendo los proyectos, que es nuestro presupuesto de recursos humanos, materiales y financieros. Esta tabla la conseguimos que represente el ciclo de vida de nuestro proyecto y en sus respectivos gastos o costos que va a tener entre las diferentes fases que tiene. Seguido de esto, tenemos una planificación de recursos, que estas actividades las obtuvimos en base a lo que viene siendo nuestro EDT, asignándoles su cierto presupuesto, además de una explicación de esta misma. Seguimos con la parte de plan de administración de los riesgos del proyecto, los cuales, dentro de las mismas actividades del EDT o WS, identificamos las fechas las cuales se tienen que aplicar, el número de días, el costo que tiene que tener y algunos avances en base a porcentajes. Además de una parte principal que vienen siendo los riesgos, medidos por el aspecto de probabilidad, impacto y nivel de riesgo. Además de esto, se tiene planteado lo más importante ante un riesgo, lo cual viene siendo un plan de contingencia para tener respuestas a todas estas situaciones. Seguido de esto, tenemos lo que viene siendo nuestro plan de gestión de la comunicación del proyecto, el cual es proporcionar información a las partes interesadas, tomando en cuenta nuestros métodos o medios de comunicación, además del responsable del mensaje, junto con el dicho destinatario. Además, el plan de adquisición, como lo viene diciendo el nombre, es aquellas compras o adquisiciones que se van a tener en base a cada actividad o a las actividades que lo requieren. Y por último, para concluir, vemos que esto o comprendimos que este tipo de interconexiones son esenciales para que todo este tipo de proyectos den solución a una idea que se tiene
que querer materializar. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos.